estemos dando reverencia a Dios, ¿sí? Que tú, cuando tú llegas a la casa de Dios, cuando yo llego a la casa de Dios, le estoy dando reverencia a Dios, respeto a Dios, honra a Dios, y eso es una bendición para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú llegas a la casa de Dios, estás honrando a Dios, estás brindándole un honor, un respeto, un reconocimiento a Dios, al Padre y a Jesucristo su Hijo, como cantamos los cantos, y al hermoso Espíritu Santo que está con nosotros. Amén. Y lo segundo ahí es, nuestro Señor Jesucristo terminó, cuando Él vino aquí a la tierra, se terminó un tiempo y comenzó otro tiempo en Él. Y ese tiempo en Él es y ha sido de grande bendición. Jesucristo marcó un final y un tiempo de bendición para nuestras vidas. Cuando Jesús vino, marcó ese tiempo y somos salvos por Él, somos perdonados por Él, y toda la gente alrededor del mundo, por ese tiempo que Él marcó, vino a la tierra por el Padre, tú y yo somos salvos. La humanidad es salva. Miles, millones en la tierra han sido salvos, y Jesús marcó un comienzo en nuestras vidas. No solamente en el tiempo con Él, en ese tiempo, sino marcó un comienzo en la tierra y en nuestras vidas. Amén. Solamente meditando mientras adoramos a Dios, pensé eso y me vino a la mente eso, y es de bendición. Se los comparto a ustedes como iglesia, ¿sí? Se los comparto como parte del cuerpo de Cristo que estamos aquí en la casa. Pero ahora vamos a lo siguiente. Me gustaría hacer una oración. Los jovencitos no necesitan pararse, pero los jóvenes, párense y voy a hacer una oración de aquí para bendecirlos. ¿Sí? Ahí donde están, no es necesario que vengan, pero sí me gustaría orar por ustedes, bendecirlos. ¿Sí? Por favor, pongámonos de pie, los jóvenes, todos los jóvenes. Y de aquí yo voy a orar por ustedes y voy a hacer una oración por ustedes. Y, amados hermanos, los que hemos estado más tiempo en las cosas de Dios, los que ya estamos un poquito más adultos que ellos, por favor pónganse de pie también si podemos y apóyenme a orar por ellos, ahí donde están. Simplemente declaran bendición sobre de ellos. Ya tenemos unos jóvenes atrás, aquí al frente tenemos otros jóvenes, aquí de este lado también tenemos. Vamos a hacer una oración. Bendíganos desde ahí, levanten su mano derecha a las dos y declaren bendición sobre ellos. Padre, en este servicio declaramos bendición sobre estos jóvenes, sobre cada uno de ellos. Mira que tú los miras con ojos de amor y misericordia como a cada ser humano, pero en esta hora los traemos, están en tu casa, los traemos en oración, los levantamos en oración, para que tú derrames sobre ellos una bendición especial el día de hoy, en sus necesidades, en sus desafíos, en sus luchas, en sus tentaciones, en aquello que ellos no pueden. Pero oramos en el nombre de Jesús para que a través del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y la palabra de Dios les ayude en todo lo que ellos no pueden. Pues la palabra dice que lo que es imposible para ellos va a ser posible en Dios. Guárdalos, protégelos y líbranos de todo mal. Declaramos esa bendición sobre ellos y que el ángel de Jehová acampa alrededor de ellos las 24 horas. En el nombre de Jesús declaramos esa bendición sobre ellos y que se van bendecidos en esta tarde como siempre, pero hoy a través de esta oración aún más. En el nombre de Jesús, amén. Tomemos nuestro lugar una vez más. Vamos a continuar con nuestro servicio, pero sí es importante que estemos orando, no solamente vengamos y cumplamos un servicio. Gloria a Dios porque lo podemos hacer y no tenemos
Ahora, antes de entrar a la palabra de Dios, me gustaría a mí orar por las ofrendas, por los diezmos, pero antes de eso yo quiero leer de la Escritura, ¿sí? La Escritura dice en 2 de Corintios 9:6, dice: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. El 7 dice: cada uno dé como propuso. Ese versículo a mí me gusta porque dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Yo sé que cuando usted da, lo da en esa dirección. Usted lo propuso, usted dice: Dios nos ha bendecido, lo que usted propone, y dice: lo voy a llevar a la casa de Dios. Cuando Dios le bendice aún más, quizás trae más. Cuando está un poco, no hay mucho, pero y apártalo, y también trae. Cuando hay menos, pues también trae, pero siempre está honrando a Dios, porque en realidad lo que a Dios le importa es que traigamos y que lo hagamos de todo corazón y generosamente, ¿sí? Amén, porque Él mira eso. Entonces les voy a invitar a los que gusten participar el día de hoy. Pues por ahí están los sobres, si gustan pasar y tomar, o los que ya vienen preparados, y depositamos y hacemos una oración. Amén. Tinto para los que gusten, y después vamos a pasar a la palabra de Dios. Gloria a Dios. Voy a pedirle a mí si me puedes traer 2 sillas que están allá de aquel lado, ahí en la esa entrada. Si las traes por favor, y para acá para arriba. Ahí estamos. Sí, los que están allá afuera. Gloria a Dios, amén. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Denos un minutito, vamos a acomodarnos aquí, que arriba está el libro. Está bien, sí. Oigan, estas dos tienen el... Sí, trae por favor. ¿No? Sí, dejamos. Bueno, ustedes ya están sentados, ahora me toca a mí. No, sí. Ahora vamos a estar un poquito sentados, vamos a estar sentados compartiendo, continuando con la serie que hemos titulado Jesús, la verdad del universo, ¿sí? O conociendo más a Jesús, que es una grandiosa verdad aquí en la tierra. Sí, así es que hoy vamos a estar aquí compartiendo la palabra de Dios, compartiendo un poco aquí con mi esposa. Ella le va a estar ayudando también a dar unos puntos acerca de lo que el día de hoy vamos a hablar. Vamos a hablar, vamos a continuar con el segundo tema relacionado a esta serie. Y el tema del día de hoy es acerca de las profecías de nuestro Señor Jesús. 4 profecías que quedaron marcadas en la palabra de Dios, y las queremos leer el día de hoy y queremos analizarlas con ustedes, examinarlas, y porque sabemos que hay un propósito de Dios, que las leamos, que las escuchemos, y quizás tú ya las has leído en tu casa o cuando has leído el libro de los profetas,
pero hoy como iglesia lo vamos a leer y lo vamos a comprender y lo vamos a entender más profundamente, porque es importante que como hijos de Dios, como creyentes de Dios, nosotros tengamos un entendimiento más profundo de las cosas de Dios, de quién verdaderamente fue Jesús. ¿Por qué? Porque alguna vez te vas a topar con una persona y la persona no solamente va a querer que le digas tú que Jesús nació y nació en un pesebre, pero te va a decir, dame más datos, quiero saber más quiero saber de las profecías que se hablaron, quién las habló, en qué tiempo, cómo sucedió, quiénes escribieron esos libros. Entonces, todas esas cosas yo creo que son importantes que nosotros como hijos de Dios, como creyentes, las sepamos. Sí, yo no sé si usted se alegra por eso, si se interesa por eso, pero yo creo que sí, porque las profecías tienen un propósito. Las profecías no solamente fueron dadas por quererlas dar, había un propósito. ¿Y saben cuál era el propósito? Que el pueblo las escuchara, el pueblo, cuando se habló la profecía, y después hubiera un cumplimiento. De eso se trata la profecía, que fue hablada por Dios a través de siervos de Dios, hombres de Dios, pero que también hubo un cumplimiento y que también la profecía de la palabra de Dios sigue hasta el día de hoy. En las profecías vamos a hacerle al pastor unas preguntas para que nos explique, conforme a la palabra de Dios, por qué son importantes. Y aquí escribimos algunas preguntas y hagan de cuenta que ustedes y yo somos quien no sabemos nada de Dios y queremos que el pastor pues, nos dé una palabra corta y una respuesta que podamos entender. Y así de esta manera nosotros, cuando se nos pregunte allá afuera, vamos a poder saber cómo responder. ¿Por qué Jesús en esta temporada? Amén. La primera. Antes de que me haga la primera pregunta, voy a pedir que leas el versículo, el Isaías 9:6. Sí, vamos a leer la escritura, Isaías 9:6. Ok, entonces esto dice así en las profecías de Isaías, el santo que se nacerá. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el dominio estará sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. ¿Cuántos podemos entender esa palabra, esa profecía? Porque eso fue una profecía que el profeta Isaías habló al pueblo de Dios en ese tiempo, el nacimiento que vendría o que iba a suceder de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que nos llama la atención aquí, yo sé que ustedes algunos ya entienden muchas cosas, pero es importante que reconozcamos, estamos hablando de la verdad que es Cristo Jesús. Y es importante aquí lo que se leyó, quién iba a ser ese niño que iban a ser, quién iba a ser ese hombre que iban a ser, quién iba a ser ese hijo de Dios que iban a ser, qué cualidades, qué características iba a tener como persona cuando viniera aquí a la tierra. El profeta ya estaba diciendo, todavía no nacía Jesús, pero ya estaba diciendo cómo iba a caminar Jesús aquí en la tierra, en carácter, en todo lo que él hizo. Y vemos ahí donde dice que iba a ser un hombre, obviamente era el Hijo de Dios, admirable, que se iba a admirar por todo el mundo. Y es lo que se hace el día de hoy. Se admira a Jesús por lo que Él hizo cuando vino aquí a la tierra. Jesús es un milagro, eso es admirable, Jesús es un milagro, se le reconoce.
Hoy en día Jesús se le reconoce como ese Salvador, porque dice: no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en Cristo Jesús, y por eso se le reconoce como admirable, consejero. Jesús no vino con un consejo de él propio o de humano. Jesús vino con un consejo del Padre Celestial que le dio una orden y lo envió. ¿Sí? Son dos cosas. Tercero, Dios fuerte. ¿Por qué? Porque él dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre Celestial. Padre eterno, Jesús, Alfa Omega, por siempre. No lo comprobó cuando pensaron que ya había muerto, que lo crucificaron, pensaron que ahí se acababa todo. No, Jesús se volvió a aparecer a sus discípulos cuando resucitó, y ahorita está sentado a la diestra ¿de quién? Del Padre. Y también Jesús, el príncipe de paz. Y si es cierto, Jesús vino a traer paz a la tierra. Yo le doy gracias al Padre, a nuestro Padre Celestial que envió a Jesús, porque en realidad es el príncipe de paz. ¿Cuánta paz no ha traído a la tierra Jesús con toda la gente que ha salvado, con todo aquel que se ha arrepentido, con todo aquel que se ha vuelto a los caminos de Dios? Que gente era de muchas maneras, podríamos decirlo de esta manera, que no promovían la paz, que promovían el odio, que promovían cosas así, guerras y todo eso. Pero Jesús vino y es el príncipe de paz, y sabe que Jesús gobierna en nosotros como príncipe de paz y en las naciones y en todo el mundo. Es por eso que él iba a ser, y ya el profeta Isaías lo estaba profetizando antes de que naciera. Eso no es cuando vino y ya se formó el carácter en él, no. Ya venía con eso, ya venía con ese ADN del Padre Celestial, porque venía del Padre, había salido del Padre, o sea, venía con esto Jesús. Ya venía con esto. ¿Quieres agregar algo acerca del versículo que leímos? Son profecías que, si entendemos desde el comienzo de la palabra de Dios, se nos dice que ya había un Espíritu de Dios que se posaba sobre las aguas. Este Espíritu ya estaba aquí en la tierra, ya estaba preparando desde entonces el camino para el Señor Jesucristo, para que nosotros pudiéramos a Él llegar. Este camino, hay mucho simbolismo, hay muchas maneras en que lo podemos ver, hay muchas maneras que tal vez se pueden ver como que son malas, pero por eso es importante que nosotros tengamos la convicción en el Espíritu, lo que viene de la palabra, lo que viene de Dios, porque aunque haya muchas cosas que parezcan que están bonitas y que son buenas y que son así, no lo es. Este Emmanuel que estamos hablando, esta profecía de Isaías, no es Santa Claus. No estamos hablando de una figura infantil o una figura fantasiosa. Estamos hablando de una realidad, de un espíritu que ya moraba sobre la tierra. Estamos hablando de una persona que ya estaba preparando el camino para la humanidad. Entonces, Dios nos deja ver su sabiduría, porque el ser humano en el mundo iba a estar necesitado de un consejero. ¿Cuántos de nosotros no necesitamos un consejo aunque estemos adultos? Cuando estamos adolescentes pensamos que nadie sabe mejor que nosotros, pero cuando estamos adultos decimos: ¿con quién voy a ir que me dé un buen consejo? ¿Quién me va a dar esa sabiduría de Dios que no cause más pleito, que no cause más división, que no cause más enojos, que no cause más ofensas? Pero sabes que cuando nosotros nos ponemos a ver que el único consejero que trae esa palabra que nos va a edificar el alma y que nos va a llevar a la paz que Él nos prometió darnos, es su palabra. Por más dura
que la palabra de Dios no sea para nosotros, es la palabra que va a calmar nuestro corazón, nuestras preocupaciones y nuestras aflicciones. Esta es una de las cosas que más dificultad tiene el ser humano en confiar en Dios. Y tenemos que atrevernos a confiar en la palabra de Dios para poder ver nosotros cómo Dios responde a nuestra vida con su sabiduría. Y es una sabiduría que realmente trae paz a todos los que están alrededor de nosotros. Esta paz se tiene que ejercitar conociendo a Dios. Esta paz se tiene que ejercitar haciéndonos sabios en la palabra de Dios. No podemos tener la paz si no conocemos de Dios. No podemos conocer la sabiduría si no estudiamos de Dios. No podemos tener un espíritu fuerte si no nos acercamos a un Dios fuerte. Entonces se llamará un nombre, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Porque las palabras de una persona con sabiduría traen paz a todo el que le oye, no nada más al que la necesita. Edifica a todo oyente. Y de allí nos nació las buenas nuevas. De allí es que podemos explicar esta sabiduría divina, solamente la da la persona que se está metiendo con Dios, que está pagando un precio de santificarse, de pagar un tiempo de soledad, escuchando la voz de Dios. ¿Por qué les digo esto? La tablet, el celular, la televisión, los juegos, todo el trabajo que hace el ser humano, aún la familia, aún los juegos, la diversión, el ejercicio, todo lo que tenga que ver con el mundo te hace sordo a la palabra de Dios. Ahora no estoy hablando religiosamente, solamente estoy diciendo que tanto ruido que tenemos por hacer en nuestras casas, en nuestras responsabilidades, nos hacen sordos a la voz de Dios, porque muchos de nosotros podemos estar estudiando la palabra, pero si no nos tomamos el tiempo para meditarla, para digerirla y practicarla, no vamos a estar oyendo el consejo de Dios. Vamos a tener la teoría, pero no la práctica. Entonces a Dios se le conoce como Dios fuerte cuando nosotros nos paramos en su palabra y afirmamos con nuestra vida lo que Él dice. Esto prepara nuestro caminar con Dios y hace que se haga el encuentro con Dios con una nueva noticia en nuestra vida, que es la sabiduría. ¿Cuántos de nosotros no queremos la sabiduría? Y a veces acudimos a gente que es más sabia que nosotros, que nos da testimonio que sí se está metiendo con Dios, que nos da testimonio que sí está uniendo a la gente con Dios, que nos da testimonio que las oraciones están siendo respondidas, que nos da testimonio que lo que están haciendo va de acuerdo a la Biblia. Ahí nos da paz. ¿A ustedes no les daría paz eso? ¿A ustedes no les daría paz que llegara el pastor a su casa y le dijera a su hijo y que su hijo se calmara o que su hijo entendiera? Porque el pastor no va a llegar a un lugar a decir, hijo, rebélate con tu padre o rebélate con tu madre, le quitándole la autoridad a los padres. Jamás. Es lo mismo que Dios hace con nosotros. Dios nos da una autoridad como pastores para ir poner paz en las familias, dar una nueva noticia, una buena nueva a toda la gente que nos escucha, reafirmando la autoridad de cada papá, de cada hogar, de cada iglesia. Por eso es un Dios fuerte, por eso tenemos paz. Un hogar que no tiene a Dios no tiene paz porque no mira a nadie como autoridad. Es importante que nosotros entendamos todo el significado de las profecías que se dieron desde Isaías para nosotros poder comprender quién es el que da la paz en nuestro hogar. ¿Quién es el que da la paz en tu hogar? Jesús. ¿Quién es el que nos mantiene fuertes cuando todo el mundo o todo nuestro hogar está patas arriba? Es un Dios fuerte. ¿Quién es el Padre eterno que nos afirma con sus promesas y sus palabras en nuestra casa? Porque déjame decirte, ustedes cuando me dicen Dios te bendiga,
de verdad estamos moviéndonos hacia esa sabiduría divina, porque esa sabiduría divina trae a nuestra vida todos los demás beneficios para nuestra alma, como milagros. Hay gente que se ha sanado por una oración aquí en la iglesia, hay gente que ha encontrado sanidades o respuestas a sus oraciones en sus hogares y no aquí, pero son milagros que le atribuimos a Dios porque nos metimos en sabiduría de oración y cerramos nuestros oídos al ruido, porque no podemos ir a orar con una persona y recién haber estado escuchando una canción mundana o andando en el baile. Antes le vaya a poner manos, qué bonito va a sentir usted. Ahí va a salir la canción, mejor no digo nada, pero volviendo a la perdona, es importante que hagamos esto, porque la palabra que va a dar a nosotros, la palabra que va a obrar en nosotros a través de las personas, tienen que ser personas que realmente se estén metiendo con Dios y que nos amen genuinamente y que te amen a ti, porque solamente así las cosas que vienen de Dios van a tener efecto en tu vida. Tanto tienen buen efecto como mal efecto si la persona no tiene esta conexión con Dios. Por eso es importante que nosotros como iglesia sepamos a qué santo nos arrimamos. Y no estoy hablando santo de poner una estatua ahí, ¿verdad? Estoy hablando de los santos que somos nosotros redimidos, que decimos que estamos en oración, porque cuando estamos en oración no estamos rechazando lo que Dios está haciendo con nosotros, no estamos rechazando la bendición de Dios, estamos aceptando la palabra de vida eterna y el aliento que nos fortalece a nuestra vida. Esa es mi opinión acerca de Isaías 9:6, que puede darse desde un comienzo para nosotros. Y cuando nosotros entendamos quién ha nacido dentro de nosotros, no podemos estar con una actitud, es que así soy, es que así me tienes que creer. Porque cuando Dios nace en nosotros nos quita las excusas de la vieja naturaleza. Sí, es importante que entendamos quién es Jesús. Y aquí está claro que debemos de conocerle más a Jesús. Y con esta profecía, con esta palabra hablada por Isaías, ¿sabe qué me da a mí? Me da seguridad y sé que hay un respaldo también ahí. Seguridad tengo, fe tengo en Dios, porque las cosas de Dios las hemos creído en fe, a través de la palabra y de todo lo que hemos aprendido. Pero a mí me da paz, me da alegría saber que un profeta de Dios vino a la tierra y anunció sin saber, él no sabía el momento, quizás sabía el momento, no sabía el momento exacto, pero sabía que Jesús iba a venir a la tierra e iba a ser este tipo de persona que hablamos. Lo que dijimos, Dios fuerte, sabio, príncipe de paz. Entonces nosotros como iglesia debemos de conocer, y es lo que estamos hablando en la serie, la verdad, Cristo Jesús en el universo. Porque como yo les dije, podemos conformarnos en solamente el decir, ya conozco a Jesús, ya me salvó y ya, qué bueno. A veces nos podemos conformar y caer en ese es conformismo, pero Jesús, Dios, siempre nos va a querer enseñar más. Siempre nos va a querer enriquecer más de la palabra de Dios, siempre no lo vamos a terminar de conocer. Y es importante que los jóvenes también se involucren en conocer más a Jesús, que no solamente un Jesús de venir a la iglesia, un Jesús de, sí, Jesús salvó a mis papás, salvó a mis tíos, a mis abuelos, a mi amigo. No, sino conocer más profundamente
más a Jesús, vamos a saber confiar más en Él y vamos a poder decir: Jesús es sabio para poder ayudarme, es todopoderoso para poder ayudarme, es todopoderoso para darme un consejo. Entonces, ahí está la profecía. ¿La profecía se cumplió de Isaías? Sí, se cumplió. Ahora sí, si me quieren hacer preguntas, si la pastora me quiere hacer preguntas, está bien. Las que sepa voy a contestar, las que no, voy a tener que investigarlas. Pero sí, pero son preguntas que quiero que ustedes, sé que vas a aprender, o sea, que las analicemos. Bueno, la primera pregunta sería, como iglesia, ¿qué significa la palabra profecía en términos de la palabra de Dios? O sea, la Biblia. En términos bíblicos, en términos bíblicos, primeramente nosotros debemos de entender que la profecía es un don de Dios divino. Eso significa profecía, hablando espiritualmente, un don divino dado por Dios. Porque a Isaías, Jesús todavía no nacía, pero él recibió estas palabras de parte de Dios, no las recibió de hombre, las recibió de parte de Dios, que eso iba a suceder. Se las estaba hablando, en otras palabras, Dios. Nuestro Dios Todopoderoso las depositó en el ser humano para que pudieran ser habladas. Y lo tremendo y lo bendecido es que traían el respaldo de Dios. Es por eso que la profecía de Isaías se cumplió, porque fue una palabra dada por Dios a los hombres para que su tiempo perfecto se cumpliera, y nació ese príncipe de paz. Amén. Es un don divino dado por Dios. Y ahorita con su respuesta me recuerdo de 2 de Timoteo 5:17, donde dice: toda palabra divina, toda la palabra ha sido inspirada por Dios para enseñar, para instruir, con el fin de que los hijos de Dios, o sea, de la iglesia, sea capacitada para toda buena obra. Pero aquí ya Timoteo pues ya había conocido a Jesús, pero me recuerda que la palabra inspirada por Dios es una palabra de autoridad. Y esta palabra de autoridad ha sido delegada a nosotros como ustedes. Así que la palabra que nosotros tenemos en nuestras manos, la palabra que usted tiene en su mano, es poder de Dios. Usted no tiene cualquier palabra en su mano, es poder de Dios y tiene autoridad divina. Por eso a veces la gente que está en pecado o que no está bien en una iglesia, pero se está en un versículo y tiene fe porque Dios respalda su palabra, no que Dios respalde a esa persona o su testimonio, pero como la palabra tiene autoridad, se va a cumplir, y no por eso quiere decir que la persona está bien. Por eso tenemos que tener cuidado en todas estas cosas, porque la palabra de Dios en nuestras manos va a funcionar para todo aquel que la crea, impío o no impío. Por eso el impío se salva cuando la cree, porque tiene un poder divino. Vamos a ser responsables de aquellas personas a las que no les hablemos de la salvación. ¿Okay? Dios nos ha dado su palabra con poder y autoridad, es un don de Dios, una palabra inspirada por Dios, que la tenemos que llevar a toda la gente que nos rodea, a toda la gente que está a un lado de nosotros, nos quieran escuchar o no nos quieran escuchar, porque esto es poder de Dios. No es nuestras fuerzas, no es de que si tengan ganas o no tengan ganas de escucharnos. Esta palabra fue para el ser humano. ¿Amén? Y algo que dices acerca de la correctamente
esa palabra, esa profecía venía con la autoridad de Dios. ¿Y saben por qué venía con la autoridad? Venía con la autoridad de Dios, y es por eso que se cumplió. O sea, la palabra de Dios, que Dios había hablado, y llegó el momento donde nació ¿qué? Nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Damos gloria a Dios por eso, sí. Y esto es bien importante, como yo les he dicho, para el día que tú tengas que a una persona hablarle del Señor Jesús, cuéntame la verdad de Jesús. Entonces, la semana pasada hablamos que Lucas vivió esos tiempos donde Jesús anduvo aquí en la tierra, pero aún Lucas investigó más profundamente para cuando él escribiera el libro de los Evangelios de Lucas pudiera estar bien clara la palabra, los acontecimientos de Jesús. Y la gente va a querer que le expliquemos eso. La gente no va a decir, oh, Jesús me salvó. ¿Pero cómo te salvó? ¿Cómo es que dices que viene de Dios? ¿Cómo pasó eso? Dime. Entonces nosotros al hablarles profundamente de cómo sucedieron las cosas, cómo las escribieron porque hubo un escritor, hubo un testigo que tuvo que escribir los acontecimientos que se vivieron en ese tiempo. Y los escribió, y así quedaron registrados en la palabra de Dios. Si él no hubiera estado en esos momentos, ese escritor no pudiera haber escrito esos acontecimientos que miró y que sucedieron en esos tiempos y en esas épocas. Es por eso que todos estos hombres de Dios que escribieron la Biblia también fueron inspirados por Dios, pero también fueron testigos de la obra de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo fue aproximadamente que nosotros como iglesia le podemos decir a la gente cuándo pasó eso? Acerca de la profecía de Isaías. Acerca de la profecía. Según el estudio, los estudios que estamos haciendo más profundos, aproximadamente marca 700 años antes de Cristo viniera aquí a la tierra, ya se estaba hablando que ese admirable, ese consejero príncipe de paz iba a venir a la tierra. 700 años antes de Cristo, el profeta Isaías estaba profetizando al pueblo de Jesús. Amén. Es que ya saben, ¿verdad? Yo no me la sabía. 700 años antes de Cristo se estaba dando la profecía de Emmanuel, Dios con nosotros, a través del profeta Isaías. Así que cuando la gente le pregunta a ustedes de cuándo viene esa profecía o ese Jesús que tú me hablas, mi Señor Jesús, que vive y reina, empezó a ser profetizado hace 700 años antes de que naciera Cristo. Así esa es una de las maneras que usted puede responderle a la gente cuando le pidan detalles, porque a veces la gente pide detalles que no son necesarios para la salvación, pero quieren saber de todas maneras. Me gustaría que leyéramos la segunda profecía dada por Isaías. Ahí está en Isaías 7:14. Bueno, Isaías 7:14 dice así: por tanto, el mismo Señor nos dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esa es otra profecía que se había profetizado Isaías antes de que Jesús viniera. Ahí ya se estaba involucrando a María, ¿sí? Ahí dice que la Virgen concebiría y dará a luz a un hijo y se llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Ya no estaba diciendo que iba a ser admirable, ya en la profecía había hablado quién iba a ser Jesús. Pero ya aquí mete que iba a ser la Virgen concebirá y dará a luz a ese hijo, a Cristo Jesús. ¿Se cumplió esa profecía? Se cumplió. Y para la próxima semana vamos a hablar más acerca del nacimiento de Jesús,
hoy no vamos a tocar ese punto porque es hasta el próximo, pero se profetizó que iba a nacer por medio de una virgen, y todos sabemos que iba a ser engendrado por el Espíritu Santo. Pero lo vamos a hablar para la próxima semana, próximo domingo, pero también se profetizó que iba a nacer por medio de una virgen. La siguiente pregunta sería: ¿qué importancia le debemos de dar a las profecías escritas en la Biblia? Así tengo la respuesta, sí. ¿Qué importancia debemos de darle a las profecías? Como les dije, creo que es un respaldo de parte de Dios que tenemos, de un cumplimiento profético que se ha cumplido. O sea, es un fundamento, para mí es importante, como les digo, yo creo que sí tenemos que dar ese ¿por qué? Porque la palabra fue hablada por el profeta Isaías, por Dios, y se cumplió. Entonces, por eso yo creo que le debemos de dar importancia a las profecías que se hablaron acerca del Mesías, de nuestro Señor Jesús. Y yo creo que todas las profecías de la palabra de Dios son importantes. Todas son importantes. Por ejemplo, si hablamos en Génesis, cuando Noé también habló, profetizó por parte de Dios, donde dijo que Dios iba a destruir a la humanidad con un diluvio. Noé estaba hablando de parte de Dios. Esa profecía fue importante en aquel tiempo para la gente que estaba viviendo en esa época. Pero hubo un cumplimiento también se cumplió. En el Éxodo, Moisés, Dios habló a Moisés que iba a sacar al pueblo de Egipto y le estaba dando profecías, y se les dio la profecía que el pueblo de Israel iba a ser liberado de Egipto. Sucedió. Pero creo que es de valor y es de importancia porque está involucrado Dios. Por eso debemos darle importancia, porque no fue una profecía de hombre, fue una profecía que Dios estaba hablando en autoridad y en poder. Entonces, las profecías, hablando de profecías que están escritas en la Biblia, ¿son las profecías que debemos enseñarle a la gente? Yo creo que es importante que las enseñemos en la iglesia, porque son un fundamento. Yo pregunto esto porque a veces hay gente que confunde la palabra profecía con profeta y profetizar. Y las tres cosas son cosas diferentes, porque la profecía original, la profecía bíblica, es Jesús. Fue uno de los profetas. Ese es el profeta. Entonces, las profecías que están escritas en la Biblia las tenemos que conocer para poder llevarle a la gente una profecía como una buena noticia. Es correcto, sí. Entonces, que yo vaya a la casa de una persona que no es creyente y le diga: Dios te ama y te está esperando para salvación, porque tiene planes que son mejores que tus planes de bienestar y salud para tu vida. ¿Estoy llevando profecía o estoy profetizando? Dice que el Espíritu de Dios está sobre nosotros porque nos ha ungido para llevar las buenas nuevas de salvación. Estamos a la vez, yo creo que profetizando la palabra de Dios, pero también estamos profetizando el bienestar de las familias. Entonces, ¿es una manera de que yo puedo llevar la buena nueva a los hogares? Yo creo que sí, es importante que la sepamos, porque sí se va a topar gente que te va a preguntar: dime una profecía donde tú me puedes comprobar con tu Biblia que lo que tú me estás hablando de ese Jesús es verdad. Entonces, la profecía de un profeta que profetiza o que tiene el don de profetizar es diferente a la profecía bíblica. Hay gente que tiene el don de profecía, hay gente que sí tiene el don de profecía.
profecía, pero ya no van a profetizar que va a venir otro maestro, que va a venir otro Jesús, porque serían falsos profetas. Pero sí creo que, porque yo creo en el ministerio de profecía, que sí hay gente que Dios la puede usar en el don de la profecía, porque también esto es un don lo que hablamos, y que sí puede traer edificación a la iglesia, o algunas veces se escucha y también corrección, pero eso es mucho cuidado, porque debe de estar seguro que es Dios verdaderamente dando esa palabra para que no traiga a la iglesia vamos a decir alguna destrucción o algo muy bueno para los creyentes o para la iglesia. Pero sí hay gente que Dios la ha dotado con eso, pero son cuidadosos en lo que pueden hablar. Entonces, usted está diciendo en otras palabras que la profecía de Dios siempre va a ser para encaminar al pueblo en el camino correcto. Siempre que habló Dios, si digamos en el Antiguo Testamento, era para los dos, como en Jesús hablaba de esperanza, en Jesús hablaba de la salvación, en Jesús se hablaba de un hombre que iba a traer libertad. Ahora, con los otros profetas hablaban de arrepentimiento. Correcto. Que la gente se tenía que arrepentir, y le decía, como por ejemplo en los tiempos del Éxodo y eso, ellos fueron llevados cautivos por la desobediencia, por la maldad, fueron llevados, pero aún Dios envió profeta para decirles, aún Dios tiene misericordia de ustedes y los volverá a traer a su tierra, los sacará de la esclavitud para que sigan adorando a Dios. Aleluya. ¿Ven por qué es importante que a veces tengamos estas conversaciones? Porque a veces viene un profeta de Dios y le va a decir, Pastor Salvador, dice Dios que se va a ganar 1 millón este año. Qué bonito que puede decir, pero eso es otra cosa, eso ya está fuera. No puede, ¿cómo te diré? Si fuera un profeta, yo no estoy diciendo eso, dejando a un lado de que si me iba a ganar $1,000 millones, lo que acabas de decir, no, pero creo que un profeta de Dios, y yo lo he experimentado, qué bueno que tomas esto una vez, mucha gente espera que le profetice, que te diga qué va a hacer, entonces, y una vez Dios me detuvo a mí. Y me detuvo porque traía un profeta y que iba a declarar bendición y que te iba a traer una buena noticia y que esto y que lo otro. Y toda la gente ahí tras del profeta para que le profetizara. Y en ese momento escuché la voz de Dios que me dijo: la verdadera profecía viene de mí, no del hombre. Y de cualquier manera ni siquiera se me acercó la persona. Sí, no se me acercó en ese momento, pero en realidad, esos eran mis comienzos cuando iba conociendo las cosas de Dios, pero a veces podemos caer en ese error, y yo creo que Dios tiene profecía para nosotros. Mucha profecía en la Biblia que Dios te puede profetizar. Eso, podemos profetizar, yo puedo profetizar como pastor, puedo decirte, te bendigo en el nombre de Jesús y los tiempos van a ser mejores en Dios, créelo, y te bendigo, estar profetizando bendición. Iba a suceder, pero no me entró a profetizar, que decirte, el próximo año vas a tener una mansión, vas a hacer, tendría que tener muchísimo temor, cuidado de Dios, tendría que ayunar mucho para que fuera confirmación de Dios, para poder yo decirle a una persona esa profecía, si fuera el caso. Entonces es la importancia de que conozcamos las profecías bíblicas para que cuando se nos profetice nosotros discernamos con sabiduría. Viene de que la persona me conoce o que ya le dije una situación de mi vida, o de verdad me está dando una profecía bíblica donde me está corrigiendo y me está diciendo qué hacer, porque Dios siempre en una profecía bíblica te va a dar la solución, no te va a dejar en el incierto a ver qué va a pasar esperando que se cumpla y no se cumplió. Eso es una de las cosas que tiene que estar en su corazón de ustedes, aprenderse o por lo menos estar conociendo todas las profecías bíblicas
la podemos dejar para terminar. Podemos leer la tercera profecía. Está en Isaías 11:2. Isaías dice: sobre él reposará el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque ya se estaba profetizando en ese tiempo. Fíjate, por eso es importante, como digo, conocer las profecías. Ahí ya se estaba profetizando que el Espíritu iba a reposar sobre Jesús, el Espíritu de Dios, de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de fortaleza, de conocimiento y de temor de Jehová. Ya se estaba profetizando que Jesús iba a tener esas cualidades, características dotadas por Dios. Y la otra profecía, si la podemos leer, la última. Zacarías 9:9. Alégrate mucho, oh hija de Sión, y da voces de júbilo, oh hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, justo y victorioso, humilde y montado sobre un asno, sobre un borriquillo, hijo de asna. ¿Se cumplió también eso? Se cumplió. Jesús entró con un ejército, con el mejor, porque usaban carretas en ese tiempo, con los mejores caballos, las mejores carretas. Jesús entró como se profetizó, que iba a entrar como rey, ¿verdad? Tener un asno en un burro, vamos a decirlo de esa manera, porque en realidad era eso. Y entró a Jerusalén y decía: regocíjense, porque iba a haber gozo. Esa fue la entrada triunfal de Jerusalén. ¿Se cumplió? También se cumplió. 4 profecías. El día de hoy hemos hablado de los cumplimientos proféticos en la palabra de Dios, y es importante que las conozcamos, y lo importante de todo esto, que esas profecías se cumplieron. ¿Sí? Esa es una bendición, porque usted tiene una seguridad, usted tiene un respaldo de parte de Dios en la palabra de Dios, que para cuando usted vayamos y hablamos con una persona, también vamos a tener un respaldo de la palabra de Dios, de la profecía que fueron habladas, para poder hablar estas palabras sobre las personas. Y saben que el otro trabajo, el que va a convencer a las personas, es que el que convence es el Espíritu de Dios, el que convence a las personas. Pero el que va a llevar el mensaje profético de la palabra de Dios va a ser usted, vamos a ser nosotros. Por eso es importante tener ese respaldo y saber esas profecías que fueron habladas por Dios para el nacimiento de Jesús. La siguiente pregunta sería: ¿cuál profecía usted considera que es la más importante de la Biblia y por qué? Yo creo que si le preguntamos a la iglesia, a los que están aquí, a los que nos ven por las redes sociales, la respuesta ¿cuál sería? Amén. De todas las profecías que usted sabe de la palabra de Dios, ¿cuál cree que sería la más importante? Todas son importantes, pero la que sería la más importante para ustedes, ¿cuál sería? El Mesías, el nacimiento el anuncio del nacimiento de Jesús, porque como les dije al principio, Jesús vino a marcar un final y un nuevo comienzo en las vidas. Entonces serían las profecías habladas acerca de Jesús, de su nacimiento y cómo vendría a la tierra. Amén. Es muy interesante. Voy a leer los 3 versículos juntos para que puedan comprender todo, y a mí me pareció muy interesante Isaías 11:2, donde dice que el Espíritu de Jehová reposará sobre nosotros. ¿Y por qué no se ponen de pie para escuchar esta palabra y recibir el Espíritu? Porque yo creo que es importante que todos sepamos y
tengamos el anhelo de que este espíritu more sobre nosotros. Y me refiero a espíritu 1, espíritu de sabiduría. Espíritu número 2, espíritu de inteligencia. Espíritu número 3, espíritu de consejo. Espíritu número 4, espíritu de fortaleza. Espíritu número 5, espíritu de conocimiento. Espíritu número 6, espíritu de temor de Jehová. Amén. Dice la palabra santa del Señor en las Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el dominio estará sobre su hombro. Y se llamará admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Isaías 7:14. Por lo tanto, el mismo Señor nos dará la señal. He aquí que el virgen concebirá y dará a la luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. Isaías 11:2. Sobre él reposará el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de fortaleza, espíritu de conocimiento, espíritu de temor de Jehová. Y Zacarías 9:9. Alégrate mucho, oh hija de Sión, y da voces de júbilo, oh hija de Jerusalén, que aquí tu rey viene a ti, justo y victorioso, humilde y montado sobre un asno, uno sobre el que venía un borriquillo, hijo de Asna. Amén. ¿Por qué no damos un aplauso a Jesús? ¿Sí? Porque ese es Jesús, esa es la verdad, esa es la profecía, esa es la palabra, ese es el cumplimiento que se cumplió, ¿sí? Así es que así nos gozamos con esas profecías, nos gozamos con esa palabra. Vamos a darle gracias a Dios. Amén. Él viene a darle gracias a Dios porque acuérdense que estamos aprendiendo la verdad de Cristo Jesús en el universo, una verdad profunda, no solamente de Jesús, Jesucristo, Salvador, sino más profundamente reconociendo a ese Jesús. Inclinemos nuestros rostros si podemos y nuestros ojos abiertos como gustes, pero apóyame en oración. Vamos a dar gracias a Dios por este servicio, por la palabra hablada. Padre, no hay palabras para descifrar tu grandeza, porque tú lo eres todo. Tú vives, tú reinas en nosotros. Ahora mi oración en esta tarde sería para cada uno de nosotros. Nosotros tenemos, dice la Escritura, la mente de Cristo. Ya tenemos la mente de Cristo. Mi oración sería que tú sigas trabajando en nuestras vidas, Dios, Cristo, Espíritu Santo, para que el carácter de Cristo siga formándose en nuestras vidas, para que sigamos conociendo más de ti, más de tu grandeza, más de tu deidad, más de quién tú eres. Queremos conocerte más como iglesia, no para ser maestros solamente por ser maestros, sino porque queremos conocer más de aquel que nos salvó, de ese príncipe de paz que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable que es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Dios, por este servicio. Gracias por lo que hemos hablado, por la palabra, por la alabanza, por los diezmos, por las ofrendas, por todos los hermanos que llegaron el día de hoy. Bendíceles una vez más a cada uno, desde el más pequeñito hasta el más adulto. Llévanos pues con bien, Dios. Bendícenos, Señor. Bendice nuestros hogares, bendice nuestros trabajos, bendice nuestros hijos, bendice nuestra salud, bendice nuestros padres, bendice nuestros familiares, bendice a aquella persona que está enferma, que está enferma, desahuciada, aquel que está desanimado, desanimada, aquel que busca consuelo de parte de ti. Tú estás en todo lugar. Con la iglesia nos levantamos y te rogamos y te suplicamos, Dios, que así como nos bendices a nosotros en el sentido espiritual, en la libertad que nos das en Cristo Jesús, ellos y ellas también puedan ser salvos a través de ti y libres a través de ti. Rompe cadenas, rompe maldiciones, rompe ataduras, rompe adicciones, rompe todo aquello que viene en contra de ti, en contra de tu
tu palabra, Dios, y ayuda, Señor, a cada uno de ellos que está pasando esos desafíos, esos problemas, Señor, el que está a punto de partir de esta tierra, darle la oportunidad de que se arrepienta, Señor, y te pida perdón y pueda estar en tu presencia. En el nombre de Jesús cerramos en bendición y te damos gracias, y el pueblo de Dios podemos decir amén a nuestro Padre. Amén. Gloria a Dios. Gracias a todos por apoyarnos en el servicio, gracias a todos por todo su apoyo que nos han dado. Hemos terminado el día de hoy con nuestra